Estamos prácticamente a un año de las elecciones generales y en Sistema TV Informa, preocupados por mantener orientada a nuestra audiencia, iniciaríamos hoy un segmento de análisis político con dos destacados representantes, uno por el Partido Nuevo Progresista, Gabriel Rodríguez Aguiló, y por el otro, por el Partido Popular Democrático, el fallecido representante Carlos Vargas Ferrer. Así es, Mardelis y amigos televidentes, a pesar de esta lamentable noticia, determinamos no cancelar el segmento y realizarlo esta vez en memoria y sobre las aportaciones legislativas de uno de los llamados disidentes, el representante Carlos Vargas Ferrer. Este segmento es en agradecimiento a su apoyo y a su entusiasmo para con la televisión educativa, el cual siempre mostró. Sobre esto conversamos a fondo con el legislador nuevo progresista Gabriel Rodríguez Aguiló. Buenas noches, representante. Buenas noches para ustedes, buenas noches para el público televidente. Y gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Hemos visto durante el día de hoy que algunos correligionarios de todos los partidos políticos han destacado las características de Carlos Vargas Ferrer como legislador, como características que la ciudadanía debe buscar cuando va a elegir a esos representantes, a esos senadores, a esos legisladores, que finalmente van a ser su voz en la legislatura. Sin duda alguna, Carlos Vargas Ferrer era un legislador distinto. Y Carlos Vargas, teníamos ciertos lazos, él y yo, porque no era casualidad que íbamos a estar aquí en el panel político, porque nos distinguía muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, estamos plenamente identificados con el sistema educativo del país. Él por su familia y yo por la mía. Me acuerdo cuando estábamos atendiendo el asunto de retiro, que él tenía sus objeciones, pero Carlos Vargas Ferrer era un legislador que no solamente traía las objeciones a los proyectos, así sean de su delegación, ¿verdad? Fuese de su delegación, sino que también Carlos Vargas Ferrer presentaba soluciones alternativas. Y era de estas personas que trataba de buscar siempre consenso. Nunca olvido la vez que se me sentó al lado en el salón café y me dijo: yo sé que tus hijos están en la escuela pública, que tu esposa es maestra de escuela pública, que tu hermana también y tu papá lo fue, como los míos. Vamos a buscar alternativas para que votes a favor de este proyecto. O sea, que era una persona que buscaba alternativas y a tu introducción, Maldeli, sin duda alguna, el pueblo tiene que mirar el carácter de los políticos. Ese carácter de madurez que pueda trascender hasta sus propias líneas partidistas, que vayan a la legislatura, en el caso de nosotros, a defender al pueblo, que es de lo que se trata finalmente. Sin embargo, representante, ¿por qué razón todavía una persona que hoy es exaltado, se resalta su verticalidad, su forma de explicar cómo piensa, a pesar de que no era bien visto dentro de su propio partido? ¿Por qué razón todavía hay gente dentro de los partidos que no acepta a estas personas, aun cuando lamentablemente en momentos como este se confirma la valía a esa sinceridad, a esa verticalidad y a esa forma de decir las cosas claramente? Lo valioso en Carlos Vargas Ferrer es que no decía que sí a todo, sino que tenía la capacidad de decir lo que sentía, cómo lo sentía, pero sobre todo con mucho respeto. Él podía diferir en los debates con nosotros y nunca, debates bien intensos que tuvimos en los pasados 2 años y medio en la legislatura, y nunca él tomó un turno para ofender a un compañero, ni de su partido ni de nosotros, de la oposición política, a pesar de que a veces se caldeaban bastante los debates, y ustedes los conocen, claro, y los han visto a través de la televisión. Así que sin duda alguna se pierde un gran ser humano, se pierde un gran puertorriqueño, y lo que tenemos que usarlo es como ejemplo de cara a este proceso que viene primarista, este proceso que viene eleccionario, para nosotros, que nos juzguen a nosotros los políticos. Yo me tengo que incluir ahí por nuestro carácter y por lo que realmente representamos y lo que somos de cara a un proceso eleccionario. Debe buscar la ciudadanía entonces legisladores que tengan pensamiento crítico independientemente de cuál sea la agenda del partido, ese programa. Tiene unas promesas, pero esas promesas luego se traducen en proyectos de ley y no necesariamente, ¿verdad?, lo que ese legislador entiende debe ser está contenido ahí, y lo plantea, lo analiza, lee los proyectos. E incluso Vargas Ferrer se caracterizó por presentar medidas y propuestas que no necesariamente eran simpáticas, sobre todo lo que tiene que ver con el derecho de familia, claro, las pensiones alimentarias, pero se atrevió a decir cosas que
todo el mundo lo decía en la calle, en los tribunales, y lo sabíamos y todos. La lucha y que todas. tenía con los asuntos de familia era fuerte dentro de su propia delegación y con nosotros. De hecho, un momento dado yo le dije, ¿tú tienes algún problema? Tanta legislación que tú traes en esa dirección. Y me dice, no, lo que pasa es que yo lo vivo como mucha gente lo vive y nadie se atreve a enfrentarlo y a legislarlo porque tiene costo político, ¿no? Son unos temas que tú logras la bandera de uno, pero pierdes la de otros. Porque se trata siempre de ser políticamente correcto. Y Carlos Vargas Ferrer, y hay otros legisladores también que lo han sido de esa manera. Él como que eso de ser políticamente correcto no iba mucho con él. Hay algunos que dicen que piensan en la próxima generación y no en la próxima elección, pero sus acciones se distancian de lo que dicen. Carlos Vargas realmente se mantenía en esa dirección. Él pensaba en lo que era correcto, aunque políticamente no era correcto para su candidatura. Yo creo que eso es la importancia que distingue, las cosas que distinguen a Carlos Vargas Ferrer, que esperemos que nuestro gran creador lo tenga en su seno. Y desde aquí le enviamos mucha fortaleza a su señora esposa, a sus dos hijos, a su familia. Y pues lo tendremos a usted nuevamente aquí compartiendo. Con Dios por delante. Claro que sí. Y a sus empleados, que también se nos olvida que hay un grupo de trabajo que se convierte en nuestra familia porque comparten a veces más tiempo con nosotros que nuestra propia familia. Así que a los empleados también de Carlos Vargas Ferrer, vaya las condolencias. Lo esperamos próximamente para seguir debatiendo y de altura aquí en Sistema TV. Claro que sí. Vamos a la pausa. Al regreso oficializa el PIB la candidatura de Adrián González a la alcaldía de la capital. Detalles al regreso en esta edición de Sistema TV Informa.